Hola, ¿qué tal chicos? Como siempre me da mucho gusto tenerlos en clase. El día de hoy tenemos una clase de álgebra en la cual vamos a hablar precisamente de la introducción a esta rama de la matemática. Cuando hablamos de la introducción al álgebra, estamos entendiendo que debemos tener muy en claro y en todo momento presente cuáles son los conceptos más importantes que entran dentro del manejo del álgebra. Uno de los primeros conceptos que debemos aprender prácticamente para poder resolver ejercicios en álgebra es entender el concepto de término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Vamos a entender que un término no es otra cosa más que un conjunto de elementos que están conformados precisamente por un signo, un coeficiente, una letra y un exponente. Esto es un término algebraico. El término como tal puede o no tener el signo menos. Si al momento de que nos presenten un término algebraico o también conocido como una expresión algebraica no tiene ese signo negativo, automáticamente podemos entender que es un valor positivo. Pero si el signo negativo aparece en la expresión algebraica, entonces significa que tiene un valor negativo. Ahora, el coeficiente es este número grande que aparece al inicio de toda expresión algebraica. Este coeficiente tiene una función muy importante. Es el que determina precisamente el número real del cual está formada la expresión algebraica. Al igual, puede ser que aparezca, como al mismo tiempo puede ser que no aparezca. Y si no aparece, entonces podemos entender que esta expresión algebraica aparecería de esta manera. ¿Tiene coeficiente? No, pero el hecho de que no se escriba no significa que no exista. Existe, pero en este caso el coeficiente va a ser 1. En álgebra, generalmente, este coeficiente 1, el coeficiente numérico con valor 1, no se coloca, porque de sobra sabemos que ahí está presente. Entonces, si entendemos que un término algebraico está formado de un signo, de un coeficiente, un exponente y además una literal, entonces todos estos elementos son los que forman un término algebraico. Si entendemos bien el concepto, el exponente en esta expresión algebraica juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que al estar elevada a una potencia, inmediatamente la letra que se encuentra debajo del exponente es la que se encuentra precisamente elevada al cuadrado o a la potencia n, cualquiera que sea. Si nosotros pudiéramos desarrollar de alguna manera este ejercicio, esto quedaría exactamente igual a menos, porque el signo no se pierde, el 3 es el coeficiente, ese tampoco se mueve, pero tengo x al cuadrado. Esto sería equivalente a decir que tengo x por x. Y en este caso, x por x me da x al cuadrado. Cuando veamos más adelante las leyes que rigen a la multiplicación, nos vamos a dar cuenta por qué de este x al cuadrado. Mientras tanto, entendemos que un término algebraico prácticamente está conformado de estos elementos. Ahora, ¿todos los elementos son iguales? No. Hay elementos que obviamente se unen para formar grupos que se encuentran contenidos en algo que se llama signos de agrupación. Cuando esos términos se están uniendo, depende del número de términos que se unan, es el nombre que van a recibir. Por ejemplo, si yo tengo una expresión algebraica como menos 3x al cuadrado, aquí me estoy dando cuenta que tengo una sola expresión algebraica. Y al tener una sola expresión algebraica, este término recibe el nombre de monomio. Si de repente llega a aparecer dos términos en un solo signo de agrupación, por ejemplo, menos 3x cuadrada más 2y, entonces a estos dos términos se les va a llamar binomio. Y si de repente yo llego a tener dentro de un signo de agrupación tres términos o más, entonces yo tendría una expresión de este tipo: 3x cuadrada más 2y más 4c, por ejemplo. En este caso
a esta expresión que contiene 3 términos, entonces se le llamaría trinomio. Y si llegamos a tener una expresión que esté contenida dentro de un signo de agrupación, pero que tenga más de 4 términos, por ejemplo, 3x cuadrada más 2y más 4c más 5a más 6b, entonces a esta expresión se le llama polinomio. Entendamos algo bien sencillo y bien básico. Para el estudio del álgebra son importantes varias condiciones que obviamente debemos de ir tomando conforme vayamos aprendiendo esta maravillosa rama de la matemática. Dentro del álgebra, el concepto básico y fundamental es precisamente el de término algebraico o expresión algebraica. Una de las condiciones importantes es saber identificar de qué elementos está formada precisamente una expresión algebraica. Una expresión contiene, como ya dijimos, contiene un signo, contiene un coeficiente, contiene una letra y contiene un exponente. Estos elementos básicos son los que forman toda expresión algebraica. ¿Qué otra cosa es importante saber para poder entender el concepto y el manejo del álgebra? Bueno, algo bien importante y bien interesante que es necesario que todos podamos comprender es el concepto de términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Un término semejante es todo aquel término que es exactamente igual a otro. Me refiero a las letras y me refiero a los exponentes. Por ejemplo, si yo tuviera 2x más 3y más 4x más 5, puedo yo entender entonces que en esta expresión algebraica, primeramente lo que tengo es un polinomio. ¿Por qué es un polinomio? Bueno, porque está conformada de 4 términos. En segundo lugar, los términos semejantes son los que son exactamente igual. ¿Pero igual en qué? ¿En el signo? No. ¿En el coeficiente? Tampoco. Entonces, ¿iguales en qué? Bueno, un término semejante se clasifica precisamente porque es igual a otro en la letra y en el exponente. Esos son los términos semejantes. Entonces, de lo que se trata es de seleccionar los términos que realmente son semejantes. ¿Cuáles serían en este caso? Aquí tengo una letra X, aquí tengo una letra Y, aquí tengo otra letra X y aquí tengo un número independiente. Entonces, como tengo dos valores que contienen la misma letra, podemos decir que este término y este término son semejantes. Así los podemos clasificar. No importa el signo que tengan, no importa el coeficiente que tengan. Lo que importa es que contengan la misma letra y que la misma letra esté elevada al mismo exponente. No tendría sentido decir que yo tengo un término semejante si tuviera 2x cuadrada más 3y más 4x más 5. Aquí tengo exactamente el mismo ejercicio con la única variante de que ahora la x está elevada al cuadrado. Si yo les preguntara, ¿aquí existe un término semejante? No, aquí no hay términos semejantes. Cualquiera pudiera preguntar, oiga, pero aquí tengo una x y aquí también tengo una x. Sí, pero no son semejantes. ¿Por qué? Porque esta x está elevada al cuadrado y esta x está elevada a la potencia 1. Por ese simple hecho ya no son iguales, aunque la letra sea exactamente la misma. Esta es una condición importante, muy básica y muy primordial para poder entender cómo es el manejo de los términos algebraicos en cualquier operación algebraica. Si entendemos básicamente estos conceptos que son importantísimos, podemos empezar precisamente a entender cuál es el proceso para llevar a cabo la resolución de las operaciones básicas en álgebra. Bueno, chicos, esta ha sido la explicación del día de hoy, esperando que haya sido de su comprensión. Me da mucho gusto verlos y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.